Mis estimados jóvenes, es un gusto en saludarlos como siempre. En esta oportunidad estamos convocados nuevamente a poder continuar nuestro avance de Cálculo 2, perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, donde estamos avanzando el tema de integrales y estamos viendo la doble integración o las integrales dobles. En esta oportunidad lo que voy a hacer es seguir explicando o exponiendo algunos ejercicios para que ustedes puedan recordar algunas cosas que ya fueron observadas y fueron analizadas en cálculo 1. Para ello voy a pasar entonces a exponer algunos ejemplos para solidificar o recordar algunos conceptos que son importantes en la parte de integración. La pregunta número 1 dice calcular el valor de la siguiente integral. La integral de 0 a 2, de la integral de 0 a pi medios, de x seno de y, diferencial de y, diferencial de x. Bueno, en primera instancia podemos hacer lo siguiente. Podemos decir que la integral de 0 a 2, de la integral de 0 a pi medios, de x por el seno de y, diferencial de y, diferencial de x, es igual a la integral de 0 a 2 de la integral de 0 a pi medios del seno de y por diferencial de y, debido a que la primer diferencial está con respecto de y, así que vamos a integrar aquel factor que tenga la variable y esta x, como es una constante, la puedo apartar de la integración. Además, la integral del seno de u, diferencial de u, es directa, es decir, tenemos una fórmula que nos puede calcular eso directamente. Recordemos de que la integral del seno de u, diferencial de u, es menos el coseno de u más una constante. Esto quiere decir entonces que la integral de 0 a 2, de la integral de 0 a pi medios de x por el seno de y, diferencial de y, diferencial de x, es igual a la integral de 0 a 2 de x, y procedemos a integrar esta expresión. La integral del seno de y es menos el coseno de y por la diferencial de x. Lo que vamos a hacer ahora es hacer variar este resultado de integración desde el límite superior hasta el límite inferior. Entonces nos va a quedar la integral de 0 a 2, de la integral de 0 a pi medios, de x por el seno de y, diferencial de y, diferencial de x, es igual a la integral 0 a 2 de x, ¿no? Por la variación del resultado de la integral respecto de y en cuanto al límite superior y el límite inferior. Vean de que aquí voy a reemplazar primero el límite superior y luego el límite inferior. Ya me va a quedar menos coseno de pi medios más el coseno de 0. ¿Por qué más? Porque menos por menos es más a la hora de reemplazar la fórmula en cuanto a la sustitución del límite superior con el límite inferior, y todo eso va a estar con la diferencial de x. Bueno, haciendo cálculos acá pertinentes, llegaremos a la conclusión de que la integral de 0 a 2, de la integral de 0 a pi medios de x por el seno de y, diferencial de y, diferencial de x, es igual a la integral de 0 a 2 de x, diferencial de x, esto debido a que el coseno de pi medios es lo mismo que coseno de 90 grados. Recordemos de que el valor de pi es igual a 180 grados como un factor de conversión para poder calcular el coseno o el seno o la tangente en función a un determinado ángulo. Entonces, debemos recordar de que el coseno de pi medios es lo mismo que el coseno de 90. Y el coseno de 90 es 0. Y el coseno de 0 es 1. Entonces, 1 más 0 es 1 y 1 por x es x. Vean entonces de que aquí obtenemos una integral definida ya en la que tenemos un solo factor que es x, y en este caso ya podemos aplicar los conceptos aprendidos en cálculo 1, lo que significa entonces que la integral de 0 a 2, de la integral de 0 a pi medios de x por el seno de y, diferencial de y, diferencial de x, es igual a la integral de x es una integral directa, ¿no? Aquí vamos a aplicar la fórmula integral de u a la n, diferencial de u es u elevado a n más 1 sobre n más 1 más una constante. O sea que la integral de x es x al cuadrado sobre 2, ¿no es cierto? Y vamos a hacer variar este resultado desde el límite superior al límite inferior, quedándome entonces que la integral de 0 a 2, de la integral de 0 a pi medios de x por el seno de y, diferencial de y, diferencial de x, es igual a 2 al cuadrado sobre 2, que es el resultado de
reemplazar la variable x por el límite superior, menos 0 al cuadrado sobre 2, que es el resultado de obtener el reemplazamiento de la x por el límite inferior. Por lo tanto, este término me va a dar 0, y aquí va a dar 2 al cuadrado 4, y 4 dividido entre 2 es 2, y 2 menos 0 es 2. Lo que significa entonces de que el resultado de nuestra integral había sido 2. Y entonces, de esta manera, ya tenemos nuestro primer resultado. Pasando a exponer un segundo ejercicio, este segundo ejercicio nos dice lo siguiente. Debemos calcular el valor de la siguiente integral. La integral de 0 a 1, de la integral de 1 a 2, de x por e a la x sobre y, diferencial de y, diferencial de x. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? En primera instancia, vamos a aplicar algunas propiedades, en este caso, la propiedad asociativa de la integración, para que podamos tener claro qué es lo que vamos a realizar primero. Y entonces, en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a decir que la integral de 0 a 1, de la integral de 1 a 2, de x por e a la x sobre y, ¿no es cierto? Diferencial de y, diferencial de x, va a ser igual a la integral de 0 a 1 de x por e a la x por la integral de 1 a 2 de 1 sobre y, diferencial de y, diferencial de x. Ocurre de que como la primer diferencial está en respecto de y, entonces vamos a integrar el factor que tenga la variable y. Aquí lo que hemos hecho es lo siguiente: x e a la x va a ser una constante, la cual podemos retirar de la integral, y entonces podemos escribir x e a la x sobre y como x e a la x por 1 sobre y, ya que x e a la x por 1 es x e a la x. Entonces podemos escribir nuestro ejercicio de esta manera. Esto debido a que hay una fórmula de integración directa que nos dice de que la integral de 1 sobre u, diferencial de u, es igual al logaritmo natural del valor absoluto de u más una constante. Entonces, la integral de 0 a 1, de la integral de 1 a 2 de x por e a la x sobre y, diferencial de y, diferencial de x, nos va a dar como resultado lo siguiente. Aquí nos va a quedar la integral de 0 a 1, ¿no es cierto?, de x e a la x por el logaritmo natural de y. ¿Qué es el logaritmo natural de y? El resultado de la integración de este factor. Vuelvo a recalcar. La integral de 1 sobre u, diferencial de u, es directa. Eso es igual al logaritmo natural del valor absoluto de u más c. O sea que la integral de 1 sobre y es logaritmo natural de y más una constante. Pero en este caso estamos integrando la expresión en primera instancia respecto de y. Ahora lo que debo hacer es hacer variar ese resultado desde el límite superior al límite inferior. Lo que significa entonces de que la integral de 0 a 1, de la integral de 1 a 2, de x por e a la x dividido entre y, diferencial de y, diferencial de x, eso va a ser igual a lo siguiente. Bien, acá nos va a dar por resultado la integral de 0 a 1 de x por e a la x, y todo eso multiplicado por la diferencia del resultado de la integración respecto al límite superior y al inferior. O sea, logaritmo natural de 2 menos logaritmo natural de 1, todo eso diferencial de x. Por lo tanto, la integral de 0 a 1 de la integral de 1 a 2 de x por e a la x sobre y, diferencial de y, diferencial de x, va a ser igual a la integral de 0 a 1 de x e a la x por el logaritmo natural de 2, ya que el logaritmo natural de 1 es 0, y logaritmo natural de 2 menos 0 es logaritmo natural de 2, diferencial de x. Ahora acá tenemos un ejercicio en el que dependemos totalmente de la variable x, y no olvidemos de que este logaritmo de 2 es una constante, la cual puedo retirarla afuera de la integral para poder proceder
a encontrar la integral de este factor. Lo que significa entonces de que la integral de 0 a 1, de la integral de 1 a 2, de el factor x e a la x sobre y, diferencial de y, diferencial de x, es igual al logaritmo natural de 2 de la integral de 0 a 1 de x a la x diferencial de x. Ahora, este x e a la x no se puede integrar de manera inmediata. No hay una fórmula que me integre eso de manera inmediata, pero sí podemos hacerlo por la integración por partes. Entonces, u es igual a x, y si derivo a ambos lados, el diferencial de u es igual a la diferencial de x. Recordemos de que en la integración por partes tenemos una fórmula que dice que u por b menos la integral de b diferencial de u va a ser la fórmula que nos va a ayudar a resolver una integración calculada por partes. Recordemos que la integración por partes es un método que se ha aprendido en cálculo 1. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a decir entonces lo siguiente. Vamos a decir que la integral de 0 a 1, de 1 a 2, de x e a la x sobre y, ¿no es cierto?, sobre este factor, diferencial de y, diferencial de x es igual al logaritmo natural de 2 de la integral de 0 a 1, y aplicando la fórmula nos va a quedar x por e a la x menos la integral de e a la x diferencial de x, y todo eso diferencial de x, porque recordemos de que aquí esta integral ya es directa, ¿no? Entonces nos va a quedar la integral de 0 a 1, de la integral de 1 a 2, del factor x e a la x sobre y, diferencial de y, diferencial de x es igual al logaritmo natural de 2, de la integral de 0 a 1, de x e a la x, menos la integral de e elevado a u, diferencial de u, es igual a e elevado a u más una constante. O sea que la integral de e a la x, diferencial de x, es e a la x, y todo eso, ¿no es cierto?, va a estar multiplicado por la diferencial de x. Bueno, una vez que nosotros ya hemos encontrado la integración del resultado, es esta de acá, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que va a suceder es lo siguiente. Bueno, aquí lo que va a suceder es que a partir de ahora, lo que nosotros vamos a hacer es hacer variar nuestro resultado desde el límite superior hasta el límite inferior. Por lo tanto, la integral de 0 a 1, de la integral de 1 a 2, del factor x por e a la x sobre y, diferencial de y, diferencial de x, es igual al logaritmo natural de 2 por, ¿no es cierto?, la variación del resultado de la integración respecto de x con el límite superior. O sea, vamos a sustituir la x por el límite superior y vamos a restar luego el mismo resultado, pero con el límite inferior. Lo que significa entonces que acá me va a quedar, por ejemplo, e a la 0, 1, 1 por 0 es 0, e a la 0 es 1, aquí me va a quedar 0 menos 1 menos 1, pero con este menos me va a dar más 1, y aquí obviamente nos va a quedar e a la 1 por 1 es e a la 1, menos e a la 1 es 0, ¿no? Y entonces aquí me va a quedar 0 más 1, 1, y 1 por logaritmo natural de 2 es logaritmo natural de 2. Y entonces hemos encontrado el resultado de nuestra integral. Por lo tanto, la integral de 0 a 1, de la integral de 1 a 2, de x por e a la x sobre y, diferencial de y, diferencial de x, había sido logaritmo natural de 2. Aquí vean ustedes de que no siempre vamos a poder encontrar las integrales directas, de que muchas veces en algunos ejercicios vamos a tener que ver algunos métodos de integración, como las integrales por partes, las sustituciones trigonométricas, lo que se llaman las fracciones parciales, por nombrar algunos métodos que ya ustedes han visto en cálculo 1 y que indudablemente van a ser recordados nuevamente en cálculo 2. Tenemos acá entonces un tercer ejercicio, ¿no es cierto?, en la que en este tercer ejercicio vamos a calcular el valor de la siguiente integral. Bueno, en este caso tenemos que calcular la integral de 0 a 2, de la integral de 0 a 1, de 2x más y, todo eso a la octava, diferencial de y, diferencial de x.
O, en este caso, está primero la diferencial de x y la diferencial de y. Indudablemente, nosotros podemos cambiar, ¿no es cierto?, el orden de integración y podemos llegar al mismo resultado. Pero por en cuanto vamos a respetar las diferenciales o el orden de integración que estamos efectuando en los ejercicios que estamos exponiendo para recordar algunas cositas que son necesarias para poder profundizar la parte de las integrales dobles en esta materia. Entonces, la integral de 0 a 2, de la integral de 0 a 1, de 2x más y, todo eso a la octava, diferencial de x, diferencial de y, es igual a la integral de 0 a 2, de la integral de 0 a 1, de 2x más y elevado a la octava, diferencial de x, diferencial de y. Pero vean ustedes de que aplicando la ley asociativa, vamos a integrar la expresión primero en respecto a la variable x. Para eso vamos a aplicar el método de sustitución. Ocurre de que el argumento, vamos a llamarle u es igual a 2x más 8, derivando a ambos términos, derivada de u es igual a derivada de 2x, 2, derivada de 8, 0, diferencial de x, y de acá, despejando diferencial de x, eso es igual a la diferencial de u sobre 2. ¿Qué estamos haciendo acá? Un cambio de variable que se aplicaba en el método de sustitución con el uso de las derivadas para poder encontrar una expresión mucho más cómoda para poder integrar de manera directa. Lo que significa entonces de que la integral de 0 a 2, de la integral de 0 a 1, de 2x más y, todo eso a la octava, diferencial de x, diferencial de y, es igual a la integral de 0 a 2, ¿no? Y acá vean ustedes de que como hemos hecho aquí un cambio de variable, hemos hecho una aplicación del método de sustitución, entonces aquí me va a quedar que los límites de integración van a ser de y a y más 2, de u a la octava, sobre el diferencial de u sobre 2. Vean de que este 2x más y lo puedo cambiar por u, se me va a quedar u a la octava. Vean de que este diferencial de x, ¿no es cierto? Yo lo puedo modificar por du sobre 2, esto aquí lo estoy sustituyendo, ¿no? Y los límites de integración van a modificar. Ya no van a ser de 0 a 1, sino que van a ser de y a y más 2. Bien, una vez que nosotros hacemos eso, aplicamos el método de sustitución para colaborarnos en encontrar una expresión que sea mucho más cómoda de poder integrar. Entonces podemos decir de que la integral de 0 a 2, de la integral de 0 a 1, de 2x más y, todo eso a la octava, diferencial de x, diferencial de y, va a ser igual a la integral de 0 a 2, de un medio, aquí hay un 1, aquí hay un 2, esa es una constante que yo puedo retirar, de la integral de y a y más 2 de u a la octava diferencial de u. Diferencial de y. Bien, una vez que nosotros encontramos una expresión que se puede integrar de manera directa, como se está de acá, aquí vamos a ocupar la fórmula integral de u a la n, diferencial de u es igual u elevado a n más 1 sobre n más 1 más una constante. Nos va a quedar la integral de 0 a 2, de la integral de 0 a 1, de 2x más y elevado a la octava, diferencial de x, diferencial de y, es igual a la integral de 0 a 2, de un medio, y encontramos la integral. La integral de u a la octava es u a la novena sobre 9, todo eso diferencial de y. Entonces acá, haciendo operaciones, me va a quedar que la integral de 0 a 2, de la integral de 0 a 1, de 2x más y, todo a la octava, diferencial de x, diferencial de y, va a ser igual a la integral de 0 a 2, de 1 sobre 18 avos, 1 por u a la novena, es u a la novena, y 2 por 9 es 18, diferencial de y. Pero ocurre de que esta u, yo la puedo sustituir por su equivalente, ¿no? Y en este caso podemos decir entonces de que aquí nos va a quedar lo siguiente. Esta u va a variar desde el límite superior hasta el límite inferior. Se va a quedar la integral de 0 a 2, de la integral de 0 a 1, de 2x más y elevado a la octava, diferencial de x, diferencial de y, es igual a la integral de 0 a 2,
y procedo a encontrar o a reemplazar los resultados, porque ya aquí ya tengo el resultado de la integral. Entonces me va a quedar la integral de 0 a 2 de 1 sobre 18 por la variación del límite superior, que es y más 2, elevado a la novena, menos el límite inferior, que es y elevado a la novena. Diferencial de y. Porque noten de que estamos quedándonos con una expresión en donde solamente estamos dependiendo de la variable y. Entonces, la integral de 0 a 2, de la integral de 0 a 1, de 2x más y, todo eso a la octava, diferencial de x, diferencial de y, es igual a, este 1 sobre 18 es una constante, en la cual puedo retirar por propiedades de integración, y me va a quedar la integral de 0 a 2, de y más 2 a la novena, diferencial de y, menos la integral de 0 a 2 de y a la novena, diferencial de y. Es decir, aquí estoy aplicando la propiedad distributiva, estoy distribuyendo el símbolo de integración al primer término y al segundo término, y esta constante obviamente la puedo retirar. Estos términos se pueden encontrar de acuerdo a la forma que tengan a través de una fórmula, ya sea directa o a través de un método que me permita encontrar directamente los resultados. Ocurre de que acá podemos decir lo siguiente. Aquí podemos decir de que la integral de 0 a 2, la integral de 0 a 1, de 2x más y elevado a la octava, diferencial de x, diferencial de y, de 1 sobre 18, de la integral de 0 a 2, de y más 2 a la novena, diferencial de y, menos la integral de 0 a 2, de y a la novena, diferencial de y, va a ser igual a lo siguiente. En ambos casos puedo aplicar la fórmula de integración directa u a la n. O sea, la integral de u a la n diferencial de u es u elevado a n más 1 sobre n más 1 más una constante. Lo que quiere decir de que la integral de 0 a 2, integral de 0 a 1, de 2x más y, todo eso a la octava, diferencial de x, diferencial de y, es igual a 1 sobre 18 avos. Y aquí puedo aplicar en ambos términos esa fórmula. La integral de y más 2 a la novena es y más 2 elevado a 10 sobre 10, menos la integral de y a la novena es y a la 10 sobre 10. Entonces ahora lo que debo hacer, indudablemente, es hacer variar ese resultado respecto al límite superior y al límite inferior. Lo que significa entonces que la integral de 0 a 2, la integral de 0 a 1, de 2x más y a la octava, diferencial de x, diferencial de y, es igual a 1 sobre 18 avos, ¿no? Y aquí hago la variación en que en la respuesta de la integración, primero voy a sustituir la variable y por el límite superior, que es 2, y luego voy a reemplazar la variable y por el límite inferior, que es 0, que es lo que ustedes ven acá. A partir de ahí ya es calculadora la que vamos a utilizar para poder encontrar la respuesta. Entonces aquí, operando matemáticamente, me va a quedar 1 sobre 18 avos, ¿no? Por 2 más 2, 4 elevado a 10 sobre 10, menos 2 elevado a 10 sobre 10, menos, vean que aquí me va a quedar 0 más 2 es 2 elevado a 10 sobre 10, y aquí obviamente me va a dar 0. Entonces, la integral de 0 a 2, de la integral de 0 a 1, de 2x más y a la octava, diferencial de x, diferencial de y, es igual a 1 sobre 18 avos de 4 elevado a 10 sobre 10, menos 2 elevado a 10 sobre 10, menos 2 elevado a 10 sobre 10, ¿no? Porque por ley de signos, menos por más, menos. Y aquí me encuentro con un quebrado homogéneo porque tienen el mismo denominador. Entonces la integral de 0 a 2, la integral de 0 a 1, de 2x más y, todo eso a la octava, diferencial de x, diferencial de y, es igual a 1 sobre 18 avos. El mínimo como múltiplo es 10, ya me va a quedar 4 a la 10, menos 2 elevado a 10, menos 2 elevado a 10. Aplicando a la calculadora, tendremos 1 sobre 18 avos, multiplicado por el resultado de la parte del numerador, que con la calculadora tenemos el siguiente valor numérico, 1.046.528 dividido sobre 10. Y entonces acá, ¿qué es lo que va a pasar? Pues multiplicando numerador con numerador y denominador con denominador, pues vamos a poder decir entonces de que la integral de 0 a 2, de la integral de 0 a 1, de 2x más y, todo ese factor a la octava,
diferencial de X, diferencial de Y, es entonces 1.046.528 dividido entre 180, ya que 18 por 10 es 180, y sacando aquí simplificaciones, como por ejemplo mitades, o por ejemplo sacando los valores que podamos simplificar, ya sea que de acuerdo al comportamiento del número pueda sacar la mitad, la tercia, la cuarta, la quinta, etcétera, ¿no? Dependiendo del número y recordando los conceptos de divisibilidad, al final podemos encontrar con la misma calculadora de que la respuesta final es la siguiente: 261.632 sobre 45 avos. Entonces, de esa manera, nosotros hemos calculado el valor de nuestra integral en la exposición de nuestro tercer ejercicio. Tenemos acá un cuarto ejercicio en el que nos piden calcular la siguiente integral. Bueno, la pregunta dice la integral de 0 a 2, de la integral de 0 a 4, de y al cubo por e elevado a 2x. Bien, ¿qué podemos hacer entonces en esta parte? Bueno, como queremos calcular indudablemente la integral de 0 a 2, de la integral de 0 a 4, de y al cubo por e a la 2x, diferencial de y, diferencial de x, entonces como el primer diferencial está con respecto de y, el término que tenga x es una constante, lo puedo retirar afuera de la integral, y esto me va a quedar la integral de 0 a 2, de e elevado a 2x, por la integral de 0 a 4, de y al cubo, diferencial de y, diferencial de x. Pero ocurre de que la integral de y al cubo es directa. Entonces aquí lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Puedo afirmar, ¿no es cierto?, de que la integral de 0 a 2, de la integral de 0 a 4, ¿sí?, de y al cubo por e a la 2x, diferencial de y, diferencial de x, es igual a la integral de 0 a 2, de e elevado a 2x, y procedo a integrar y al cubo. La integral de y al cubo es y a la cuarta sobre 4. Y ahora voy a hacer la variación entre el límite superior y el límite inferior. Esto significa entonces lo siguiente, que aquí vamos a tener como resultado la siguiente expresión. La integral de 0 a 2, de la integral de 0 a 4, de y al cubo por e a la 2x, diferencial de y, diferencial de x, es igual a la integral de 0 a 2 de e 2x, y aquí como pueden ver, estoy haciendo la variación del límite superior con el límite inferior. O sea que a la y, primeramente la sustituyo por 4, y luego a la siguiente variable y la sustituyo por 0. Entonces aquí me va a quedar que la integral de 0 a 2, de la integral de 0 a 4, de y al cubo por e a la 2x, diferencial de y, diferencial de x, es igual a la integral de 0 a 2, de e a la 2x, de 4 a la cuarta sobre 4 menos 0 a la cuarta sobre 4. ¿No? La variación del límite superior con el límite inferior. Entonces acá indudablemente este término me va a dar 0, y aquí me va a dar 4 a la cuarta sobre 4, que es 4 al cubo. Y 4 al cubo es 64. Por lo tanto, llegaremos a la conclusión de que la integral de 0 a 2, de la integral de 0 a 4, de y al cubo por e elevado a 2x, diferencial de y, diferencial de x, es igual a la integral de 0 a 2 de 64 por e a la 2x, diferencial de x. Ya me queda una integral de cálculo 1. Entonces, acá el 64, ¿no es cierto?, está por demás de claro de que es una constante. Entonces, la integral de 0 a 2, de la integral de 0 a 4, de y al cubo por e a la 2x, diferencial de y, diferencial de x, es igual a 64. Esta constante que puedo retirar afuera de la integral, ¿no? Se va a quedar 64 por la integral de 0 a 2, de e elevado a 2x, diferencial de x. Pero ocurre de que esta integral es directa. Una fórmula que nos permite calcular esta integración de manera directa. Entonces la integral de 0 a 2, de la integral de 0 a 4, ¿no?, de
y al cubo por e elevado a 2x, diferencial de y, diferencial de x es igual a 64, que es la constante, y procedo a calcular la integral de e a la 2x, que va a ser 1/2 de e a la 2x. Y esa integración directa, que es la que hemos obtenido acá, 1/2 de e a la 2x, tengo que hacerla variar desde el límite superior hasta el límite inferior. Entonces aquí me va a quedar lo siguiente. Acá me va a quedar la integral de 0 a 2, de la integral de 0 a 4, de y al cubo por e elevado a 2x, diferencial de y, diferencial de x, es igual a 64, y aquí se nota la variación que vamos a hacer, donde la x, primeramente vamos a sustituirla por el límite superior, y luego la x vamos a sustituirla por el límite inferior, quedándome 64 multiplicado todo eso por 1/2 de e al cuadrado multiplicado por 2 menos 1/2 de e al cuadrado multiplicado por 0. Haciendo operaciones pertinentes, llegamos a la conclusión de que la integral de 0 a 2 y la integral de 0 a 4 de y al cubo por e elevado a 2x, diferencial de y, diferencial de x, es igual a 32 por el factor e a la cuarta menos 1. Ocurre de que acá, como tengo un quebrado homogéneo, vean de que 2 por 0 es 0, e a la 0 es 1, y 1 por 1/2 es 1/2, y aquí me va a quedar 2 por 2, 4, me va a quedar 1/2 por e a la cuarta, y entonces 1/2 de e a la cuarta menos 1/2 es un quebrado homogéneo, ¿no? Eso significa entonces de que, bueno, aquí haremos un paso previo para poder entender, ¿no?, exactamente cómo salieron estos resultados. Y entonces acá habíamos dicho de que aquí nos va a quedar 1/2 de e elevado a la cuarta menos 1/2. Y entonces acá lo que está pasando es lo siguiente. Como es un quebrado, ¿no es cierto?, homogéneo, entonces aquí me va a quedar que el mínimo común múltiplo es 2, y me va a quedar e a la cuarta menos 1, ¿no? Aquí en esta parte de acá. Entonces, esta expresión podemos escribirla así. Mínimo como múltiplo, 2. Entonces me va a quedar e a la cuarta por 1, e a la cuarta menos 1. Y de aquí, 64 dividido entre 2 es 32, y me va a quedar e a la cuarta menos 1. Quise hacerlo un poquito desarrollado para que puedan ver de dónde sacábamos ese resultado. Y eso podemos calcularlo con la calculadora, indudablemente, para llegar a un valor, o podemos dejarlo también así. Y entonces hemos calculado, ¿no es cierto?, el resultado de nuestra cuarta integral o cuarto ejercicio que realizamos en esta exposición. Muy bien, mis estimados jóvenes, entonces, esperando de que esto haya quedado claro y que hubiésemos podido recordar algunos conceptos que ya ustedes conocen desde cálculo 1, cuando vieron la parte de integral, me despido de ustedes muy atentamente, como les vuelvo a mencionar, esperando de que esto se haya quedado entendido, y obviamente en la ronda de preguntas y consultas vamos a ver cuáles son las respectivas dudas que ustedes tuviesen en cuanto a la explicación, en cuanto a la exposición de uno de estos 4 ejercicios. Mis estimados jóvenes, muchas gracias por su valiosa atención, y nos estaríamos viendo en una siguiente oportunidad. Que tengan un excelente día.